En colaboración con la Nueva Crónica de León y desde la Cámara de la Propiedad Urbana, pues en esta ocasión vamos a tratar algunas cuestiones que se suscitan con reiteración en las consultas y relativas al modo y a las consecuencias de la cesión de la vivienda a los hijos y también al supuesto de la necesidad para los descendientes del propietario arrendador de la vivienda previamente alquilada. Sobre la primera de las cuestiones, la cesión de la vivienda a los hijos. Sucede que en no pocas ocasiones, y consecuencia del matrimonio de los hijos o de la relación de pareja, en análoga relación a la marital con independencia de la orientación sexual, que ya decía la Ley de Arrendamientos Urbanos desde el año 1995, pues si los progenitores habían dejado una vivienda con tal motivo del matrimonio de vida de pareja a los descendientes, por ejemplo, hasta que pudieran adquirir una nueva vivienda, y luego con el transcurso del tiempo se quiebra la relación de dicha pareja o matrimonio, pues podría suceder que los progenitores que habían cedido o entregado la vivienda se encuentren desposeídos de la misma. Esto puede ser así en los casos de separación, de divorcio o de nulidad o de ruptura de la pareja, cuando los progenitores han cedido el uso y la posesión de la vivienda al hijo, por ejemplo, y luego una ulterior sentencia de un juzgado de familia atribuye el uso del que fuera domicilio conyugal o de la pareja al progenitor custodio de un hijo o una hija menor, que suele ser la madre, cuanto menor es el menor. Y con ello, pues los propietarios, es decir, los abuelos, pues se ven privados del uso de la vivienda de su propiedad. La cesión de la vivienda puede hacerse bien mediante la transmisión de la propiedad o bien mediante la cesión o la transmisión solo de la posesión y del uso. La transmisión de la propiedad a título gratuito pues se hace generalmente mediante una donación que incluso con reserva de usufructo vitalicio y aun cuando dicha transmisión pues era a título gratuito y aun constante el matrimonio, la vivienda seguiría teniendo carácter privativo, pero ello no evitaría que la atribución del uso de la vivienda al cónyuge custodio del menor en una eventual sentencia del juzgado de familia. Si lo que se ha cedido es solo la posesión y el uso, incluso gratuitamente, no perdiendo ese carácter gratuito, el hecho de que los que reciben la vivienda pues se afronten los gastos de suministros y algunos gastos de comunidad, pues conforme a la doctrina jurisprudencial estaríamos ante un supuesto de comodato o simplemente préstamo de uso, pero mayoritariamente la doctrina lo califica como una situación de precario. Y entonces habría que acudir al procedimiento judicial declarativo correspondiente para recuperar la posesión de la vivienda cuyo uso el cónyuge custodio tuviese atribuido por esa eventual sentencia de un juzgado de familia. Y entonces, frente a dicha posibilidad o eventualidad, lo procedente y lo más prudente sería formalizar un contrato de arrendamiento al descendiente y a su pareja, aún con una renta o con un alquiler mínimo o simbólico, atendida y justificada la relación de parentesco, mínimo un 2% del valor catastral, de suerte que siendo el contrato de arrendamiento de vivienda, por definición, la cesión del uso y la posesión de una vivienda a cambio de precio, pero por un tiempo cierto y determinado, pues obviamente a la conclusión del plazo contractual podría recuperarse la posesión de la vivienda, incluso aunque existiera, como decíamos, esa sentencia que atribuyese el uso del que fuere domicilio conyugal o de la pareja al cónyuge custodio del descendiente que no lo es de los propietarios que habían cedido la vivienda. La segunda cuestión es la relativa o la atinente a la necesidad de los descendientes del propietario arrendador de una vivienda previamente alquilada. Entonces, al respecto, la Ley de Arrendamientos Urbanos previene que las partes pueden pactar en el contrato de arrendamiento de vivienda que, transcurrido el primer año de los 5 que como plazo mínimo obligatorio establece la LAU, el arrendador pueda reclamar la posesión de la vivienda, bien para sí, bien para su cónyuge en los supuestos antedichos de separación, nulidad o divorcio, o también para los descendientes. Pero se establece como requisito necesario que al tiempo de celebrar el contrato, es decir, al tiempo de suscribirlo y de firmarlo, se haga constar tal circunstancia de forma expresa, de forma que el arrendatario pueda conocerlo. Y para recuperar la posesión de la vivienda cuando concurra dicha causa de necesidad, deberá solicitar al arrendatario, indicando la causa, con un plazo de antelación de 2 meses, en cuyo plazo el inquilino debería de proceder a la devolución de la posesión de la finca mediante la entrega formal de llaves. Ahora bien, si transcurren 3 meses desde el desalojo de la vivienda y no se hubiera producido la ocupación por el arrendador que la requería, el inquilino puede optar durante el plazo de 30 días
o bien por la restitución de la vivienda por un nuevo plazo de 5 años, más la indemnización de los gastos que le hubiera supuesto el desalojo, o en otro caso ser indemnizado con una cantidad equivalente a una mensualidad de renta por cada año que reste de cumplir hasta la totalidad de esos 5 años. Todo ello, salvo que la no ocupación por el arrendador requirente pues hubiera obedecido a causa de fuerza mayor o a una circunstancia imprevisible o que de ser previsible fuese inevitable. Y nada más por hoy. Nos emplazamos para una nueva emisión.